Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos a este sexto ciclo de conferencias que organiza la Sociedad Española de Retórica. Venía comentando que este año, el sexto ya, como decía, habíamos pensado en introducir alguna novedad en lo que hasta ahora venía siendo un ciclo fundamentalmente orientado al conocimiento académico y universitario, y en el que los intervinientes pues, representaban a esa noble casta de profesores que sabían de retórica y que bueno, nos ilustraban a los demás con su conocimiento. Decidimos que este año debíamos o queríamos introducir una novedad que era que contribuyeran, que intervinieran personas que de alguna manera no fueran especialistas en retórica, sino que directamente tuviesen el uso de la palabra como forma de ganarse la vida, como uso profesional, y que nos hablasen de su experiencia, que nos hablasen de su reflexión al respecto. Entonces empezamos a buscar actores, locutores, predicadores y también políticos. Entonces, la inmensa suerte y el privilegio que ha tenido la Sociedad Española de Retórica ha sido la de encontrarse con el señor ministro, el excelentísimo señor ministro don Pablo Bustinduy Amador. Así es como he aprendido que hay que tratar a los ministros, que, como los presentes sabrán, es ministro de, y espero no equivocarme en el título, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Don Pablo Bustinduy es un hombre idóneo, precisamente para el papel que queríamos cubrir, por dos razones. La primera es que tiene un currículum largo ya como, vamos a decir, odio decir político, pero en cierto modo desde activista hasta autoridad representante en distintos ámbitos. Primero estuvo en el proceso de fundación de Podemos, estuvo como coordinador de la delegación del propio Podemos en el Parlamento Europeo. Si miento en algo, me desmientes, por favor. Fue también el coordinador o el secretario de Relaciones Internacionales de la propia organización durante varios años. Después ha sido diputado en el Congreso en un par de legislaturas. En el ínterin, en ese proceso también ha sido portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Asuntos Exteriores, es decir, tiene ya un currículum como activo usuario de la voz en el ámbito de la política. Pero además es un hombre que no solamente tiene un componente práctico, sino también un componente teórico importante, porque tiene una formación muy específica. Es un graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y después inicia un largo itinerario por el mundo, en fin, enriqueciendo ese conocimiento. Tiene un máster en estudios políticos en París, de Historia y Pensamiento Político en el Instituto de Estudios Políticos, concretamente. Tiene un doctorado en un lugar que a mí me trae muchos recuerdos en Nueva York, la New School for Social Research, que es un lugar donde a muchos nos hubiera gustado poder estudiar. Él tuvo la suerte de hacer allí su doctorado. Antes y después de estos títulos ha viajado por diversas universidades norteamericanas y europeas, de manera que siempre en torno al tema de la política, del pensamiento político y, por qué no, del discurso político. De manera que, en cierto modo, esa doble faceta de hombre dedicado a la actividad política en muchos ámbitos y de pensador sobre ese mismo
proceso, sobre esa misma actividad, pues nos permiten tener delante hoy a un personaje idóneo para lo que nosotros buscábamos. Es además, y con esto termino, es además un privilegio, no solamente una suerte para la Sociedad Española de Retórica, sino para este servidor que está aquí representándola en calidad de presidente, porque yo sé que el currículum del señor Bustinduy, que aparece en la página oficial del Ministerio, no confiesa todas las cosas que ha hecho en su vida, y me consta que ha habido cursos que no aparecen en ese currículum. Uno de ellos fue un pequeño curso durante un semestre, si no recuerdo mal, titulado Los lenguajes del poder, en el que este servidor era el profesor. De manera que hace 20 años o algo más, el ministro era alumno de este pobre profesor, que no ha dejado de serlo, y pues me presenta una oportunidad maravillosa para comprobar qué es lo que el alumno ha aprendido por su cuenta durante estos 20 largos años. De manera que simplemente quiero decir que el formato que va a tener este acto, en cierto modo, responde a sus deseos. Normalmente se pronuncia una conferencia, pero él ha preferido, bueno, un diálogo, y en ese diálogo yo voy a abusar de mi antigua situación de profesor para utilizar el tuteo al que da derecho esa vieja situación de desigualdad. Así es que voy a proceder a hacerle una serie de preguntas, espero que no sean demasiado capciosas ni malvadas, y vamos a ir procediendo en función de lo que vaya surgiendo. Solamente, bueno, decir lo que es una obviedad, es que este no es un acto en absoluto partidista para nada, y que aquí todo el mundo, espero, somos de la misma ideología, que es la del buen uso del lenguaje y la razón. Y con esas características me ha dicho que incluso si nos queda tiempo, vamos a verlo, podríamos dar paso a algunas preguntas del público, que en todo caso siempre tengan en cuenta esa cuestión. No estamos aquí haciendo ningún tipo de debate político ni ideológico, sino en realidad hablando sobre el tema que nos reúne, que es el discurso político hoy. Y dicho esto, a mí me gustaría empezar pues un poco por lo más general para ir bajando a lo más específico. Y empezando a ojo de águila sobre este mundo, voy a leer un texto que he traducido ex profeso y que no voy a presentar, pero que seguro que todo el mundo reconoce en cuanto empiece a leerlo. El texto dice así: querido Jonas, teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras o más, ya no siento que sea mi obligación pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que puedo pensar en lo que es bueno y conveniente para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China y, en cualquier caso, ¿por qué tienen un derecho de propiedad? No hay documentos escritos, se trata solo de que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también hemos tenido barcos atracando allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no está seguro a menos que nosotros tengamos un control completo y total de Groenlandia. Gracias, presidente DJT. Mi pregunta es, si esto es un texto a fecha de hoy, de enero de este mismo año, que representa el lenguaje político, o al menos el diplomático hoy, ¿de qué manera algo así condiciona todo el resto del discurso político? Pues muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Muchísimas gracias por la invitación a la sociedad y a mi profesor. Es una gran verdad que cuando uno ha tenido buenos profesores, o los buenos, las buenas profesoras que alguien ha tenido, lo son para toda la vida. Uno se acuerda siempre, y cuando uno se reconoce en esa situación, casi como se ha perdido la palabra discípulo, ¿no? Pero cuando uno siente algo parecido a lo que es eso, porque es alguien de quien se ha aprendido, pues uno se siente así por muchos años que hayan pasado. Y no fueron uno, sino 2 cursos, porque también en la facultad luego me apunté
me apunté a otro. No sé si esto es un examen, quizá tampoco sea el lugar para confesar que si me fue bien en aquel examen fue porque me había leído una novela, ¿no? Por lo que Los Idus de Barzo. Amigo, claro. Sirvió. Jugar con ventaja. Pero es verdaderamente un placer y además en esta vida que llevo ahora, que hay ocasiones que se siente tan irreal como la lectura de ese texto, de esa carta, pues es una verdadera suerte poder estar en un espacio como este y compartir esta conversación porque realmente da oxígeno, algo que no abunda. Y detrás del formato del diálogo, más allá de poder hablar contigo y seguir aprendiendo de ti, pues también empezando por aquí, la política, es horrible este sintagma, pero profesional o profesionalizada es una actividad que consiste en hablar todo el tiempo y en hablar con la suficiente vehemencia y la suficiente, digamos, impostura como para no dejar ningún espacio vacío, ¿no? El enemigo de la política es el silencio en ese sentido. Y entonces uno, pues esto como todo, hace gimnasia y se incorpora, así que por favor restríngeme y córtame porque sí quiero que haya tiempo para poder debatir después. Bueno, claro, has leído esa carta, pero es que la sensación es que ayer mismo, ¿no? Hubo esta comunicación, estas declaraciones de Trump y los mayores analistas, los más fiables que yo conozco, de política internacional, de los Estados Unidos, de política financiera, se abstuvieron de hacer valoraciones de lo que había dicho Trump, lo que era el enésimo giro de timón sobre la estrategia, supuestamente, que está siguiendo en Irán, hasta que hubiera fuentes de Irán para confirmar que había habido alguna conversación o no, que de hecho lo primero que hicieron fue desmentirlo. Y creo que fue un momento paradigmático, porque claro, incluso en los términos de la política estadounidense, los Estados Unidos son la patria del espectáculo, ¿no? De esa capacidad del show business que le llaman, pero que ha colonizado todos los ámbitos de la vida, económica, social, académica, cultural. Se nota en las universidades allí también. La capacidad espectacular que tienen los Estados Unidos es algo a lo que estamos todos y todas enganchados. Esa cosa de cuando alguien llega a Estados Unidos dice, yo esto ya lo he visto, lo reconoce, y lo reconoce por las imágenes de las películas, no solo por una forma de narrar, ¿no? Por una construcción discursiva de la que todos somos partes. Y Trump, en cierto modo, es el mayor exponente de esa cultura. Es un showman, es alguien que está más cómodo que nadie ante los medios de comunicación y en la televisión, pero claro, en esta segunda presidencia, en lo que llevamos estos meses, dices, es de enero, parece que es de hace años aquello, ¿no? Por el ritmo de los acontecimientos. La ficción reposa sobre una construcción, sobre un pacto con el público que requiere que sea verosímil en alguna forma, en algún sentido. Hay una especie de contrato por el cual, aun incluso la versión yo qué sé, podemos pensar en el surrealismo, podemos pensar en David Lynch, podemos pensar en la forma narrativa que queramos, incluso aquella que puede parecernos más irracional o más alejada de una línea argumental clara, ¿no? o del realismo, requiere unas ciertas condiciones de verosimilitud para poder seguir, ¿no? Viéndolo, para poder entrar. Y ante lo que estamos es ante la ruptura, la voladura de cualquier puente, de cualquier vínculo de verosimilitud con lo que estamos viendo. A veces parece increíble, parece increíble. Parece increíble que la primera potencia del mundo pueda lanzarse a una operación como esta, poniendo en jaque el sistema financiero, el sistema económico, el sistema energético, todos los equilibrios geopolíticos, sin tener una estrategia, sin tener un plan. Y entonces presuponemos que no, por supuesto, lo hay. Forma todo parte de una estrategia, ¿no? De desorientación. Pero claro, vivimos, cuando vamos acumulando una experiencia detrás de otra, de vernos como diciendo, superados, por favor, ¿dónde está el hilo? ¿Dónde está el hilo narrativo? ¿Dónde está? No, planteamiento nudo, ¿dónde está? ¿Hacia dónde vamos? Y eso creo que afecta tanto como los hechos mismos, tanto como las consecuencias de los hechos, que la incertidumbre y la desorientación que hay. Y lo último que diré es que quizá en ese sueño cosmopolita, kantiano quizá, que representaba el orden de posguerra, el orden multilateral, el derecho internacional, si queremos, con todos los matices, las contradicciones, las ambigüedades, las limitaciones, las hipocresías, con todo lo que se le pudiera argumentar, por lo menos planteaba una aspiración a tener un lenguaje universal para la política, ¿no?
Era lo que nos permitía identificar, bueno, ¿no? Lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se debía hacer, lo que procedía, lo que iba antes, lo que iba después. Era una especie de armazón, era casi una gramática del mundo, que nos permitía leer allí donde llegaba y también allí donde no llegaba, ¿no? Lo que quedaba fuera. Y ahora, en términos de, si lo pensamos como un lenguaje para interpretar lo que está pasando, estamos en una situación de... Nos han quitado la falsilla, ¿no? Claro, claro. No tenemos esa falsilla, claro, que era un poco lo que... Sin la desorientación absoluta. ¿Qué es lo que produce eso? Desorientación. Y claro, ya para redondear el panorama, ¿qué es lo que podemos esperar del diálogo entre dos superpotencias, una de las cuales hipercharlatana y la otra es absolutamente muda y silenciosa, ¿no? Hay un lado donde parece que no resuena el eco, ¿no? Hay algo... Entonces ese diálogo es un poco insólito, al menos nuestra experiencia, ¿no? Que cuando hemos vivido la Guerra Fría había dos sectores que se comunicaban, a veces con parquedad, pero dentro de registros más o menos asimilables y comprensibles. Pero hoy en día hay uno que habla todo el rato y del otro lado lo que hay es China, naturalmente, un silencio tremendo, ¿no? Yo creo que guarda una cierta relación con el tiempo. Antes hablábamos de la aceleración y la superposición continua, que por cierto, originalmente era una estrategia del trumpismo. Steve Bannon lo llamaba inundar la zona, es generar tal distorsión cognitiva, ¿no? por pura acumulación. Saturar. Claro, saturar, que se dominan siempre los términos de la conversación, porque uno se encuentra siempre reaccionando a lo que pasa, y este es un estilo que ha triunfado mucho en el mundo, ¿no? Es como si se rompen los marcos discursivos de lo coherente, de lo políticamente correcto, de lo que seas, automáticamente se genera un efecto por el cual todos los demás van a comentar aquello que se ha dicho. Y ya está, la agenda ya está configurada para el día. Y esto se utiliza habitualmente. Pero creo que estamos en una fase ulterior, que hemos pasado de ahí. Y claro, siempre quizá simplificando, pero se habla de esta contraposición entre, bueno, pues una potencia imperial, los Estados Unidos, que además representan, bueno, el capitalismo fósil, que tiene un interés geopolítico, o sea, que no es solo una cuestión de estilos o de estrategias, sino que tiene un interés en acelerar las dinámicas de conflicto para poder frenar su declive y rehacer las jerarquías mundiales, porque la hegemonía que mantienen es la hegemonía de la fuerza militar, ¿no? Sobre todo, y una cierta hegemonía financiera, pero claramente está siendo contestada en ámbitos industriales, tecnológicos, comerciales, científicos. Entonces, hay un cierto interés en acelerar la confrontación y la disputa para aprovechar una posición de todavía superioridad, ¿no? Para rehacer el orden. Mientras que China tendría una paciencia estratégica que desde aquí quizás simplificamos mucho porque ¿no? Hay una especie de orientalismo en esto de asociarlo pues, con las anécdotas estas, ¿no? ¿Quién era? No sé si era Deng Xiaoping, el de... Gato negro o gato blanco, ¿no? Pero pensó lo de cuando le preguntan ¿cuáles cree que fueron las consecuencias de la Revolución Francesa? Y dices, es demasiado pronto para saberlo. Lo decía en 1950 o algo así, ¿no? Pero con esto construimos una idea de la visión china a largo plazo, ¿no? Y de que... Pero hay una parte, porque claro, China representa, y en toda su estrategia, que está en sus planes quinquenales y en la apuesta que han hecho por la revolución industrial y la revolución tecnológica y energética, que claro, el tiempo juega a su favor, salvo que aceleres el tiempo. Y quizá en el lenguaje esto se refleje y que detrás de la paciencia estratégica china haya una especie de contención para no precipitar un curso de las cosas que juega a su favor. Que no les beneficiaría, ¿no? Sí, a veces piensa uno si no hay también hasta cierto punto impotencia real, en el sentido de que en fin, lo que ha desatado Estados Unidos, lo que contra todo pronóstico también, porque Trump se presentaba con otros objetivos, va más allá de lo previsible. No sé siquiera si los chinos habían podido prever algo así, ¿no? Desde luego, la previsión no creo que sea un concepto de... Aunque esto ha permitido que afloren profesiones que nunca existían, que son, que eran futurólogos y que ahora hay un análisis
hay una sobreproducción de análisis constante que muchas veces duran 24 horas. Eso es. Pero que juegan constantemente con una idea de... Creo que hay una obsesión con el horizonte, una obsesión con el largo plazo, precisamente porque ha desaparecido. Hace muchos años ya que hay cantidad de ensayos sobre la desaparición del futuro, sobre cómo las ideologías se han replegado sobre el presente o miran hacia atrás. Lo del Make America Great Again, Sí. el lema del Brexit era Take Back Control, siempre mirando hacia atrás a una cierta visión idealizada de lo que era el futuro, hay una nostalgia. Margaret Thatcher ya tenía aquello de back to basics, Claro, o sea que claro. todo era marcha atrás. Pero esa idea de nostalgia se ha extendido de manera transversal en las ideologías políticas, ¿no? No es solo el patrimonio de un cierto conservadurismo o de una posición reaccionaria, pero al mismo tiempo hay una obsesión con la proyección, con el qué va a pasar. Y las dos cosas probablemente vayan unidas, ¿no? Sí. No, estaba pensando simplemente en que hay una especie de vuelta al mundo romano, que tú sabes que yo conozco bien. Los romanos no tenían utopías, tenían nostalgias. Es decir, ellos trataban de reconstruir pasados idealizados, ¿no? No tenían una proyección hacia mundos nuevos. Y hasta cierto punto parece que estamos en algo así, ¿no? No lo sé. Vamos a dejarlo ahí para que cada uno reflexione al respecto. Bueno, hablando de China, habría que llegar efectivamente a la conclusión de que estamos desorientados, ¿no? Que esa es un poco la conclusión general. Dentro de ese marco tan elusivo, tan difícil, tan nuevo, tan inasible, tratemos un poco de volver al mundo europeo, español y tratar de sacar algunas conclusiones. Quizá te acuerdes que una de las cosas, uno de los textos que yo trataba de haceros leer, algunos los leísteis, otros seguro que no, era un texto de Orwell muy interesante del año 46 que se titulaba como es English no, Politics in the English Language. Politics, la política y la lengua inglesa. Y en aquel librito, en aquel texto, porque realmente ni siquiera era un libro, es un texto, lo que hace Orwell es desmenuzar el lenguaje político de una monarquía parlamentaria como era la inglesa en ese momento, que parecía, en fin, además a la luz del nazismo que acababa de ser derrotado, pues como una especie de enorme faro que orientaba a los demás. Y escribía en aquel texto algo que es muy significativo. Decía que el lenguaje de los políticos de su época consistía, y cito, en expresiones y frases ensambladas como si fueran las piezas de un gallinero prefabricado. Hoy podríamos decir como si fueran muebles de IKEA, ¿no? Algo así. Yo me preguntaba, ¿hasta qué punto sigue siendo válida ese análisis de Orwell? ¿Y de qué manera se podría, si eso es verdad, favorecer la originalidad en el discurso político? ¿Dónde está el mecanismo que podría...? Es que la originalidad es peligrosísima. Peligrosa, ¿no? Me debería decir, yo tengo... Bueno, Trump es bastante original, sí, ¿no? Sí. Pero el mandato de ser original, no todos podemos ser originales ni creativos. Yo siempre digo que máximo una posición como la que yo tengo ahora, de gestión, son muchos trabajos a la vez. Y cada uno de ellos requiere capacidades y virtudes diferentes. Y ya la presuposición que implica el sistema de que pueda haber una persona a la que se le dé bien escribir leyes, negociarlas, gestionar organizaciones, como es un ministerio, con miles de empleados, gestionar recursos públicos, atender a la prensa, hacer discursos parlamentarios, dirigir equipos, ser un buen gestor, todo eso es absolutamente imposible que se dé bien. Y la dimensión, digamos, pública de la palabra en política tiene sus propias reglas, tiene sus propios elementos, y para alguien que viene de otro mundo, pues de la academia, de dar clase, de escribir, es la expresión del gallinero, es que tiene sus propias reglas, es como un arte en sí mismo, como un arte espectacular, que requiere de que una... casi lo agradeces, el que te den ya los materiales prefabricados o simplifica al menos una parte de la tarea, sí, ¿no? Porque... Sí, y al mismo tiempo, yo siempre, un chiste que contaba mi abuelo de alguien que va a las carreras al hipódromo, le dice al amigo, pues he ido a las carreras al hipódromo, y le dice, ¿qué pasó? Y dice, pues yo llegué allí,
entré por un túnel, estaba todo muy oscuro, parecía tal, y de pronto, pues no sé, estaba como una especie de garita, llegó un tipo, se me subió encima, sonó una campana y me empezó a pegar. Y dice, ¿qué hiciste? Y dice, quedé tercero. Y yo, de verdad, que tengo esa sensación de decir, tiene estas reglas, voy a intentar tener unos límites, porque con esto de la originalidad no es solo ya el nivel bajísimo del discurso público, que no exista. Creo que ahora ya menos que nunca, quizá nunca lo haya existido, pero esa idea de que hay una esfera pública, neutra, con racionalidad, donde se confrontan posiciones y discursos, no hay una experiencia, no puede haber una experiencia más frustrante que verse, ¿no?, ante la televisión. Hay una cosa que se llama argumentario, que es una criatura diabólica que alguien generó en algún momento, pero que rige. Ojo, y que es un arte también, digo, es la capacidad de traducir a un lenguaje capaz de llegar de manera inmediata y de producir efectos de manera inmediata, también que tiene una vigencia efímera completamente. Al día siguiente nadie se acuerda de lo que ha pasado el día anterior, pero es importantísimo, hay un montón de gente peleando porque ese día sea su argumentario el que explica esa agenda que alguien ha fijado antes. Y que además esto no es solo una cuestión de los políticos enlatados e impostados, que además se nota siempre, es de, pero ¿por qué habla así? ¿Por qué no contesta la pregunta? ¿Por qué no dice lo que piensa de verdad? ¿No? Porque esas son las reglas del juego, y porque hacerlo contraviene esas reglas y hace como que todo el mundo se mire asombrado. A mí me ha pasado esto, por ejemplo, con una cosa que, una de las reglas en política absolutas es que no se puede pedir perdón. No se puede uno pedir perdón nunca, jamás. Y a mí me ha pasado, en ocasiones, pues me ha pasado, por ejemplo, pues hablando de la pobreza infantil en España, o con las personas enfermas de ELA que han estado años esperando una regulación, o con víctimas españolas de los nazis en Mauthausen, que no han tenido nunca un reconocimiento oficial. Y yo pues he dicho, parte de mi trabajo consiste en llegar aquí y pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque todos como sociedad y el Estado, pero no digo este o el otro, todos hemos fallado. Y eso automáticamente ha generado como una cosa de eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, pues porque contravienes, ¿no?, esa serie de reglas y de principios que rigen un juego. Luego, claro, pues te pasas de original, que esto pasa, y te equivocas, y se montan unas tremendas... Es un género que sabe más que tú, en cierto modo. Y lo del micrófono abierto, que es un género en sí mismo también, de lo que porque además lo que piensa realmente es lo que se dice cuando no sabe que le están grabando. Es la otra cara de esto, ¿no? Es la otra cara de esto. Pero en el micrófono abierto, de pronto, pues se ve a las personas que hay ahí detrás, ¿no? Se ve a alguien diciendo lo que piensa, probablemente, y diciendo, pues se equivoca y no sé qué. Pero cuesta muchísimo romper con eso. Y la originalidad, porque ahora ya ni siquiera es como el y a mí, pues, como me he peleado con varias grandes empresas, pues eso, no sé si, pues a mí ha salido un señor multimillonario, poderosísimo, que yo no tendré otra cosa que hacer, y me salió con un cartón mío vestido de payaso. ¿Cómo se contesta eso? ¿Cómo se contesta eso? Yo lo pensaba y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago sin rebajarme a esta cosa? También sin dejarlo pasar, porque es que hay cosas que habrá que poner un límite en algún momento. Pero claro, ese señor, pues hablábamos de Trump antes, ¿no? Sí. Maneja las reglas de ese juego de una manera pues muy sofisticada, evidentemente. Y uno se siente con esa sensación de decir, ¿y a esto, no? ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo se reacciona sin renunciar a una idea, pues, de que pues, uno intenta aportar a la cosa pública en lo que pueda, mantener un nivel, unos mínimos, equivocarme seguro, pero mantener unos mínimos, ¿no? Un nivel. Y a veces es francamente difícil. Sí, se me ocurría que era como estar dos delante de un tablero, pero uno estar jugando al ajedrez y otro las damas. Y entonces dices, bien, sí, el tablero parece el mismo, pero estamos jugando a juegos. Y el de las damas, de pronto, se pone un guante y te da un bofo. Por ejemplo. O sea, y dice, pero no eran damas. Pero no eran damas. No. Hemos cambiado de repente. Es un tema. Bueno, aquí hablando de bofetones y de otras faltas de respeto, hay un territorio que también me parece muy interesante, que linda con la ética, y que es la correlación entre dichos y hechos. Un asunto también, en fin, que da muchísimo que hablar en el mundo de la política o sobre los políticos, ¿no? Más que nada, esta es una de las grandes acusaciones, digamos, desde el lado, desde la barrera popular, ¿no? Sobre los políticos, ¿no? Dicen unas cosas, hacen otras cosas. En realidad pensaba por dónde meterle mano a este asunto que tiene muchísimos ángulos, y al final me quedé con esto de los procesos de eufemización
o al contrario, de cruda sinceridad. Y se me ocurrió que el problema, por ejemplo, lo podemos plantear en torno a la transformación del nombre del Departamento de Defensa en Departamento de la Guerra. ¿Qué te parece a ti esa transformación? Es decir, ¿tiene un lado positivo el hecho de que fuera máscaras y de que las cosas se llamen por su nombre? ¿O es un efecto desequilibrante que altera la percepción general y que descoloca a todos? ¿Qué te produce ese fenómeno? Bueno, y si hay un personaje de la administración Trump que requiere realmente de un estudio... Es Hegseth, ¿no? No me atrevería a decir desde qué disciplina, pero es Hegseth. Pero claro, el que cambia... El nombre es Trump, o el equipo de Trump. Pero obviamente. El que cambia el nombre es el mismo señor que pide el Nobel de la Paz. Claro. Entonces, claro, fíjate, yo creo que hay una obsesión con esto que decías, ¿no? Porque claro, la idea puede ser, bueno, al menos en la crudeza hay una virtud que es el haber despojado de ese manto de cinismo, de hipocresía o de cobertura y que aparezca, ¿no?, la verdad descarnada, que es algo que además tiene mucha tradición teórica también, de que emerjan las verdaderas contradicciones. Pero claro, es que hay una obsesión con la verdad en política desde el principio, casi, ¿no? Por lo menos desde los griegos, con la idea de si la política es una praxis o hay un conocimiento, si quién debe gobernar, si el que sabe o si todos. O sea, esto está ahí desde el principio. Pero claro, esa obsesión nos ha llevado, por las condiciones en las que estamos, también de desarrollo tecnológico, ya no se habla. ¿Os acordáis que hace unos años había este debate sobre la posverdad? Que todo el mundo, que tuvo mucho recorrido, a pesar de que tampoco tenía mucho calado teórico. Pero claro, florecieron, por ejemplo, todas las agencias de verificación, el fact-checking y el no sé qué, como aspirando a que hubiera una especie de tercera parte, de entidad neutra que pudiera venir a aseverar. Una auditoría de la verdad, ¿no? Total. Y eso sigue ahí cuando en realidad lo que estamos por la proliferación de información, de datos, de consumo, porque es consumo la palabra, de información política, lejos de haber producido un escenario, digamos, más informado, donde se confronten, como digo, racionalmente modelos o interpretaciones diferentes, ha generado todo lo contrario. Ha generado Yo creo que la verdad en política ahora mismo se dirime, y es una forma de racionalidad diferente, ¿eh? No creo que sea lo racional contra lo irracional, pero por la construcción de entornos de verdad. Es decir, ¿de qué nos fiamos? Y lo decía ayer con las fuentes en un momento de guerra, ¿no? ¿Qué te crees? Y más ahora con la tecnología que hay de inteligencia artificial, con los vídeos falsos, por ejemplo. En cualquier red social, esta cosa de Netanyahu había muerto, Tel Aviv está destruido completamente y tú ves vídeos y lo estás viendo. Entonces, ¿qué decides creer? ¿O cómo decides creer en lo que crees? Y creo que se hace eso construyendo una especie de cadenas de credibilidad o de afiliación o de afirmación en la que, bueno, pues te identificas con alguien o con algún actor o con algún emisor de mensajes o con algún entorno. Se habla mucho de las cámaras de eco en redes sociales o de comunidades. Y si yo me creo lo que dicen sobre X, me voy a creer lo que dicen sobre Y, por mucho que sea contradictorio una cosa con la otra. Las cámaras de eco, y perdona que te interrumpa, es un terrible anglicismo para lo que siempre se ha llamado caja de resonancia. Es otra vez uno de esos enormes goles que nos meten desde Estados Unidos y que permite que la gente diga una expresión que parece nueva e insólita y que no es nada más que hablar en inglés, sin darse cuenta. Pero es verdad, esto que dices es muy interesante. Ya sabes que no puedo evitarlo. Propósito de enmienda. Ya sabes que no puedo evitarlo. No, pero creo que eso... pero era muy interesante esto que estabas diciendo, y perdóname la interrupción, que hay algún tipo, digamos, de identificación con algún factor de veracidad. Es decir, yo me proyecto sobre o concedo una credibilidad a determinados actores, otro término que se utiliza ahora mismo, como única salida realmente a la confusión, a la desorientación. Claro, a un aturdimiento que es que esas mismas cajas de resonancia generan y que pues te hacen como un itinerario para ir hilvanando, ¿no? Para ir construyendo un relato coherente o comprensible, ¿no? Claro. Y entonces, si piensas,
Y eso es lo que cuando se habla también, palabras que están muy cargadas y que construyen realidades también, ¿no? La polarización, por ejemplo. Hace años era la crispación, ¿os Exacto, acordáis? eso te iba a decir, también es una palabra inglesa. Crispación es la palabra inglesa, polarización es inglés. Inevitablemente, y esto es algo sobre lo que quienes me conocen saben que tengo una especial manía porque soy sensible al respecto. Es decir, me di cuenta que el proceso de traducción masiva del inglés ha generado un vocabulario que a su vez reproduce sobre todo la clase política y los medios de comunicación y que no hace más que devolvernos viejos debates con nuevos nombres que son simple y llanamente calcos del inglés. Antes se decía crispación porque polarización en castellano se dice crispación, es decir, se ha sustituido la terminología, ¿no? Aunque la idea de polarización efectivamente te lleva a imaginar otro contexto, ¿no? Pero muchas veces hay un manto que tiran las palabras y que impide realmente ver realidades. Bueno, pero no soy yo quien tiene que hablar aquí, sino tú. Entonces, es interesante, por hacer un pequeño resumen, me da la sensación de que lo que has descubierto, y si es mentira me dices es falso, en cierto modo en tu experiencia es una revalorización de lo que podríamos llamar el teatro político, la ceremonia política, el arte político, frente a eso que llamaba antes yo la verdad cruda y desnuda, ¿no? Es decir, que hay algo que pues algunos espontáneos que hemos estado siempre detrás de la barrera hemos despreciado siempre, ¿no? Es el teatro político, el teatrillo, ¿no? La actuación, y que cuando uno está dentro, activamente dentro de ese mundo, llega incluso a apreciar, a valorar o a encontrar ciertos valores frente a la crudeza descarnada. No sé si Sí, es interesante que además se use de manera denigratoria o despectiva. Ahora voy a estar pensando todo el rato en no decir anglicismos, ¿eh? O sea que si me veis que titubeo es porque estoy intentando evitar y los voy a decir aún así. Y te los voy a señalar. Efectivamente. Te los voy a señalar. Pero es interesante que se use de manera despectiva eso, las metáforas del teatro, o del circo, sí, por ejemplo, sí. El cabaret también. O sea, como para hacer de menos algo que supuestamente tiene que estar investido de una cierta solemnidad, ¿no? Y de tal, y esto siempre nos pasa. Además, siempre miramos a Francia y decimos, oh, fíjate, los franceses siguen sabiendo hacer, cuando no, la situación no es en absoluto así. Pero tiene sus virtudes, esas reglas del juego, ¿no? Lo que pasa es que se puede hacer bien y se puede hacer mal. Se puede hacer bien y se puede hacer mal. Y esto es curioso, yo siempre lo contaba de mi paso por el Congreso, experiencia que a mí me gustó mucho precisamente por la relación con la palabra que tiene, ¿no? La diferencia enorme que hay entre lo que son las sesiones plenarias en el Congreso, por ejemplo, porque el parlamentarismo que tenemos aquí es completamente unidireccional, es decir, es un orador que habla para los periodistas y para los vídeos ahora y tal, pero muy rara vez, solo en el control parlamentario al gobierno, que es una parte muy pequeñita del trabajo a ida y vuelta, pero hay mucha diferencia con el trabajo en las comisiones, por ejemplo, porque en las comisiones normalmente no hay focos y ahí hay mucho más intercambio, hay mucha más franqueza, hay mucha más honestidad, ¿no? Y ahí se pelea. Cuéntanos algo, porque eso no lo vemos, ¿no? El común de los mortales, la pelea en el Parlamento, en fin, allí en la tribuna del Parlamento sí, nos la saca la tele, pero la vida en las comisiones no la vemos. Sí. Pues en las comisiones también, a lo mejor es mi experiencia que tuve entonces, coincidí con muy buenos parlamentarios y era un momento de mucha disputa ideológica y se estaban moviendo muchas cosas en el mundo. Fue la primera presidencia de Trump, fue el Brexit, fue la crisis de los refugiados, fue los coletazos de la austeridad y había debates francamente intensos y muy, diría, honestos. Sí. La tribuna es otra cosa, la tribuna es un poco lo que se decía del miedo escénico también, ¿no? Es un momento en el que hay que subir allí, tiene toda una cosa como ceremonial, cada cual está en su lugar y eso impone mucho. Y luego es lo que decía antes, hay gente que tiene un gran talento para eso, lo que no presupone tener un gran talento para luego todas las otras cosas que hay que hacer. Y hay gente que es absolutamente brillante para todo lo demás y que esto se le atraganta y le cuesta un montón porque tiene una dimensión efectivamente teatral. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Como capacidad de escenificar, como capacidad de conectar con un auditorio
con un público y de generar pasiones, ¿no? Y eso es bonito cuando sucede, es una cosa eléctrica y de hecho por mucha... siempre sale en el CIS y tal, ¿no? El desprecio por la clase política, la degeneración de las instituciones. Es sorprendente el nivel de interés que hay por la política en España y el nivel de... el volumen. ¿Crees que es muy diferente a otros países en los que tú has estado en ese sentido? ¿Tú ves un...? Yo creo que aquí hay un elemento diferencial que es la radio, por ejemplo. Ajá. Yo no, en ningún país donde he A estado mí me riñen vivido... por ponerla en mi casa. ¿Cómo? Que a mí me riñen por ponerla en mi casa, porque dices, siempre tienen malas noticias. Digo, ya, pero es la radio. A mí me encanta la radio. Pero la función que tiene la radio como canal político de información es algo que es muy particular de España. Muy particular. Y hay mucha gente que escucha con los números hoy en día en el mundo de Palantir y la inteligencia artificial y los algoritmos manipulados y tal igual, el volumen de gente en España que se informa a diario por las mañanas escuchando la radio es algo que yo no creo que tenga parangón en otros países. Y creo que algo tiene, ¿no? Como esa capacidad de poder escenificar algo que, bueno, pues que quieras que no, genera interés, lo sigue generando. Me voy a quedar un momento más en este ámbito de las convenciones, los protocolos, los teatros, para hablar de una pequeña maldad, sin mala intención. Pero hay un aspecto que ha ganado un enorme espacio cada vez mayor y con efectos de todo tipo, que es eso que se llama lenguaje inclusivo. Y que, naturalmente, no debería llamarse lenguaje inclusivo si no fuera porque es un anglicismo. Debería llamarse, porque lo inclusivo, todo el mundo sabe, es lo contrario de lo exclusivo, que no tiene nada que ver aquí. Debería llamarse lenguaje incluyente porque es lo contrario de lo excluyente. Pero detectamos inmediatamente de dónde llegan las ondas a través de las palabras que los utilizan. No te pido que me digas si tú estás a favor, en contra, etcétera, en absoluto, no pretendo hablar de eso, pero sí me gustaría tantear un poco tu percepción del asunto, es decir, cómo se incorpora eso al lenguaje político habitual, qué tipo de consecuencias tiene, visibles y no tan visibles, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues a ver, me corriges si me equivoco, ¿eh? Pero lo intentaré. Hace, ¿qué sería? Un año y medio, un par de años, me hiciste llegar no sé si era una columna. Sí, era una columna que había escrito. A la que no sé si te contesté. No me contestaste esa. Es que me ha venido según lo decías. Porque sí, tampoco hemos mantenido contacto, la palabra exactamente. Pues creo que es una buena forma de tal. Estamos peleando entonces por la ampliación de los permisos de cuidado de niños y niñas por nacimiento o adopción y tuvimos una batalla política durísima para otra palabra mal empleada, creo, el doblaje, tal como se llama. Vamos a aceptarlo. Lo aceptamos, de los permisos. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora el número de semanas que se obtienen de permiso de la Seguridad Social para cuidar de un niño o una niña que nace o que se adopta era el mismo para todas las familias. Porque en España, pues las únicas familias que han tenido tradicionalmente en la legislación un reconocimiento específico son las familias numerosas. Y la situación sigue siendo desgraciadamente así porque la ley de familias está parada en un conflicto ideológico en el Congreso y no tiene visos de desbloquearse. Entonces, en aquel momento, en la ampliación de las semanas de permiso, que ampliamos de 16 a 19, una pelea muy fuerte se dio para poder duplicar el número de semanas para las familias monomarentales. Y yo dije esto, y en la batalla, la ley de familias lleva todo un reconocimiento específico, y el profesor Conde me hizo llegar su disconformidad con la utilización de esta palabra porque monoparental no se refiere al padre, sino que se refiere al parto. En realidad viene de pario, que es, efectivamente. Es parir. Y yo, que estas ojeras no son gratuitas, no contesté ahí porque no tendrías cosas mejores que hacer, obviamente. Porque ojalá tuviera el tiempo para poder dedicarme a estas cuestiones, pero ahí
chocamos con una cuestión que yo creo que es muy interesante, porque... No sé si es el tuyo o es el mío. A lo mejor si los apagamos ganamos. Vamos a probar sin... ¿Sí? ¿Se escucha bien o no? ¿Al fondo escucháis? Pero claro, lejos de mí la osadía de disputar una batalla etimológica con el profesor Conde, pero la realidad es que en España el 80% de las familias que tienen un único progenitor Son mujeres. son mujeres. Y las tasas de desempleo y de pobreza en estos casos están absolutamente disparados. En determinados segmentos poblacionales llegan a tasas del 80%. Entonces, la monomarentalidad se ha establecido como un concepto que visibiliza una realidad social. Lo hace a costa de violentar seguramente el lenguaje, pero en esos casos creo que el efecto social que produce, en términos, porque esto es algo que no es conocido por mucha gente y que en un momento en el que hay que explicar y justificar también una batalla política dura, que también tiene su sentido. ¿Por qué? Porque ahora se ha conseguido esto y entonces las familias monoparentales tienen derecho a 32 semanas. Y claro, el argumento que se utilizaba, fundamental, jurídico, es el derecho que tiene cualquier niño o niña a disponer de tiempo con su familia independientemente de cuál sea la familia en la que viva. Entonces, si hay un solo progenitor, pues tiene que tener el doble, ¿no? Entonces, a efectos de explicarlo, es un elemento importante que la inmensa mayoría de estas unidades familiares sean mujeres, que cobran menos, que acceden a diferentes puestos de trabajo, que tienen una vía de vuelta al mercado laboral mucho más complicada después de la maternidad, etc. Entonces... Sí, el debate se entiende. También habría que entender o preguntarse por qué el público va a comprender que detrás de monomarental hay una mujer y detrás de monoparental hay un hombre. Porque francamente hay que echarle imaginación. No es transparente, quiero decir, ¿no? Pero bueno, no voy a discutir de la eficacia política en este caso. Se podía, pero para que veas que no te contesté, pero estaba aquí. Pero estaba con él. Llegó. Sí. Bueno, esto podría seguir así, porque todos somos unos entusiastas del tema y del lenguaje, pero yo creo que ya hemos explotado al señor ministro bastante y tendrá ganas de llegar a su casa, que la jornada ha sido larga, porque hemos visto la agenda y sabemos que no ha parado desde esta mañana. Entonces, yo le daría las gracias más sinceras por haber aguantado el chaparrón, por habernos... me prometió, para que todo el mundo lo sepa, espontaneidad y naturalidad. Y yo creo que la hemos tenido a manos llenas. Así es que por ese lado, gracias mil y hasta siempre. Ya sabes dónde tienes a la Sociedad Española de Retórica y a los personajes que la representan. Gracias a todos otra vez por estar aquí presentes y muy buena tarde a todo el mundo. Gracias.